A continuación, el grupo número 1 tendrá el agrado de presentarles los temas NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Y la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. El grupo está conformado por Brian Alessano, Joana Galicia, Hugo Orellana, Evelyn Mijangos, William Aguilar y Edoni Castillo. A continuación, con la expositora Joana Galicia. Corresponde el estudio de la norma internacional de auditoría 320, la cual se denomina importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Esta norma tiene como alcance tratar la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa tanto en la planificación como en la ejecución de una auditoría de estados financieros. Esto significa que se debe de aplicar la materialidad en la planificación de la auditoría. Sin embargo, en el transcurso de la misma se pueden realizar cambios. Se tiene que tener en cuenta que la planificación es una etapa de auditoría muy importante, ya que es donde se verifica, se gestiona y se realizan los procedimientos adecuados para poder mitigar la valoración de riesgos de las entidades. Con la planificación se tiene que conocer el entorno de la entidad, también cómo trabajan los encargados del gobierno, las operaciones más importantes o relevantes, tanto internas como externas. Importancia relativa en el contexto de una auditoría. Los marcos de información se refieren a la importancia relativa en la preparación y presentación de estados financieros. Estos marcos pueden indicar incorrecciones que se consideren materiales y que puedan influir en las decisiones económicas de los usuarios. Los juicios sobre la importancia relativa que se deben realizar teniendo en cuenta las circunstancias. Si estas indicaciones están dentro del marco de información financiera, le va a proporcionar al auditor una referencia para determinar la importancia relativa en la planificación como en la ejecución de los estados financieros. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional. El auditor debe de asumir que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, que los usuarios comprendan que los estados financieros se deben de preparar y presentar teniendo en cuenta un nivel de importancia relativa. El auditor aplica este concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría, como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría, así como también en el dictamen de auditoría. ¿Para qué sirven los juicios que el auditor realiza sobre las incorrecciones que considere materiales? Pues le sirven de base para poder determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión tanto de los procedimientos de valoración de riesgos como los posteriores a auditoría. También le sirven para identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la importancia relativa, siempre que el auditor pueda conocer o suponer que esas incorrecciones influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros en su conjunto. Objetivo. El objetivo es que el auditor pueda aplicar este concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación como en la ejecución de auditoría. A continuación, el expositor Hugo Orellana. Requerimientos. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. El objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas superen la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. El auditor considera la importancia relativa tanto a nivel global del estado financiero
como en relación a saldos de cuentas particulares, clases de transacciones y revelaciones. Hay una relación inversa entre la importancia relativa y el nivel de riesgo de auditoría, que es que mientras más alto el nivel de importancia relativa, más bajo el riesgo de auditoría y viceversa. El auditor toma en cuenta la relación inversa entre importancia relativa y el riesgo de auditoría. Revisión a medida que la auditoría avanza. La importancia relativa para los estados financieros en su conjunto es un parámetro monetario que implica que las incorrecciones por fraude o error, incluidas las omisiones, puedan influir en las decisiones económicas que los usuarios en su conjunto toman basándose en los estados financieros. La importancia relativa o materialidad será calculada por el auditor aplicando su juicio profesional en la fase de planificación al establecer la estrategia global de auditoría. Para determinar la materialidad, el auditor utilizará dos juicios críticos de auditoría, la base y el porcentaje. Documentación. En la documentación, el auditor incluirá que en la auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Estos son estados financieros, niveles de importancia en transacciones y saldos contables, ejecución de trabajo y revisión de cifras. A continuación con el expositor Edoni Castillo. Continuando con la exposición, estaremos hablando acerca de la norma internacional de auditoría número 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. La fecha de entrada en vigor es que esta norma es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del año 2009. En esta norma, como podemos observar, pues se comprende de el alcance, el objetivo, las definiciones y los requerimientos. El objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Definiciones. Dentro de las definiciones encontramos los procedimientos sustantivos y las pruebas de control. ¿Qué son los procedimientos sustantivos? Son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones, y esto lo podemos encontrar de dos formas, como pruebas de detalle, que son tipos de transacciones de saldos contables e información a revelar, y el otro son procedimientos analíticos sustantivos. Ahora, ¿qué son las pruebas de controles? Son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficiencia operativa de los controles en prevención o la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Requerimientos. El auditor diseñará e implementará respuestas globales con el propósito de responder a los riesgos valorados de incorrecciones materiales en los estados financieros. A continuación, la expositora Evelyn Mijangos. Buenas noches, licenciado y compañeros. La norma también nos habla de lo que son los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. La norma nos dice que el auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, cuya naturaleza, momento de realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y estos mismos respondan a dichos riesgos. Para el diseño de los procedimientos de auditoría posteriores, el auditor deberá considerar los motivos de la valoración otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones, esto para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar. Esto también incluye el riesgo inherente y el riesgo de control. El auditor debe obtener evidencia convincente y esto debe estar relacionado a la valoración del riesgo realizado por el auditor. El auditor podrá incrementar la cantidad de evidencia para poder estar satisfecho con esa evidencia y también podrá obtener evidencia más relevante o fiable.
Dentro de las pruebas de controles que son diseñadas y realizadas por el auditor, lo realiza con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Las pruebas de controles se realizarán solo sobre aquellos controles que el auditor haya considerado adecuadamente diseñados para prevenir o para detectar y corregir una incorrección material en una afirmación. Para realizar las pruebas de controles, el auditor deberá realizar indagaciones con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, la que incluirá conocer la manera en que se hayan aplicado esos controles, la congruencia, las personas que hayan aplicado y los medios utilizados. El auditor realizará estas pruebas sobre los controles en los que respecta en el momento concreto o a la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar en dichos controles. La evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles en un periodo intermedio, es necesario obtener evidencia de auditoría sobre los cambios que hayan surgido en este periodo, y también es importante determinar si esa evidencia de auditoría adicional para el periodo restante. A continuación con el expositor Brian Alessano. Bien, continuando con los requerimientos, tenemos lo que es la utilización de evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores. Esto, el auditor va a considerar si, por ejemplo, la eficacia de los elementos de control interno incluidos en el entorno del control, el seguimiento de los controles y el proceso de la evaluación del riesgo de la entidad, los riesgos originados por las características del control, incluido su carácter manual y automático, la eficacia de los controles generales de las tecnologías de información, la eficacia del control y su aplicación por la entidad, incluida la naturaleza y la extensión de las desviaciones, esto en la aplicación del control detectadas en auditorías anteriores, y si la ausencia de cambio de un control concreto supone un riesgo debido a que las circunstancias hayan cambiado, y los riesgos de incorrección material y el grado de confianza de control. Esto siempre va a considerar el auditor. Tenemos lo que es la utilización de la evidencia procedente de una auditoría anterior. Esto el auditor obtendrá tal evidencia combinando las indagaciones con procedimientos de observación o inspección con el fin de confirmar el conocimiento de dichos controles. Si se han producido, por ejemplo, cambios que afecten la continuidad de la relevancia de la evidencia de auditoría procedente de la auditoría anterior, o si no se han producido tales cambios, pues el auditor probará controles al menos en una de cada 3 auditorías. La evaluación de la eficacia operativa de los controles. En esto básicamente, si se detectan desviaciones en los controles en los que tiene previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales, y va a determinar entonces si las pruebas de controles se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles, y si son necesarias pruebas de controles adicionales, o bien resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos. Ahora bien, entonces, ¿qué son los procedimientos sustantivos? Bueno, pues los procedimientos sustantivos, básicamente, el auditor debe considerar si debe aplicar procedimientos de confirmación externa a modo de procedimientos sustantivos de auditoría. Básicamente, los procedimientos sustantivos incluirán los siguientes procedimientos, digamos, de auditoría en el proceso del cierre de los estados financieros. La comprobación de la concordancia o conciliación de la información de los estados financieros, así como un examen de los asientos del diario y de los otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados financieros. Los procedimientos sustantivos que corresponden o que responden básicamente a los riesgos significativos van a ser o han sido determinados de un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones. Si es un riesgo significativo, el auditor aplicará procedimientos sustantivos que respondan de forma específica a ese riesgo. El momento de la realización de los procedimientos sustantivos. Si los procedimientos sustantivos se aplican en una fecha intermedia, entonces el auditor cubrirá el periodo restante mediante la aplicación
de procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para el periodo que resta, o bien si el auditor determina que resulta suficiente únicamente procedimientos sustantivos adicionales que proporcionen la base razonable. Ahora bien, vamos con lo que es la adecuación de la presentación y de la información revelada. El auditor básicamente va a aplicar procedimientos de auditoría para evaluar, ¿verdad?, si la presentación global de los estados financieros es conforme con el marco de información financiera aplicable. Al realizar esta evaluación, el auditor va a considerar si los estados financieros se presentan en un modo que refleja adecuadamente. ¿Qué va a reflejar? Primero, la clasificación y la descripción de la información financiera y de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Y bien, la presentación, estructura y contenido de los estados financieros. A continuación, con el expositor William Aguilar. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Continuando con la exposición de los requerimientos, yo les daré a conocer la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, en la cual nos dice que el auditor deberá evaluar la cantidad y calidad de la evidencia de auditoría obtenida durante el trabajo realizado. Sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de toda la evidencia de auditoría obtenida, el auditor tendrá que evaluar, antes de que finalice el trabajo de la auditoría, si en este caso la valoración de los riesgos de incorrección material siguen siendo adecuadas en ese momento. El auditor deberá concluir si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ya que al formarse una opinión, el auditor tomará en cuenta la evidencia de auditoría más importante. Si en un dado caso el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y adecuada sobre una afirmación material que se encuentra contenida en los estados financieros, tendrá que hacer un esfuerzo por obtener más evidencia de auditoría. Si por lo contrario el auditor no puede obtener evidencia suficiente y apropiada, entonces expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros. El siguiente requerimiento es la documentación, en la cual nos dice que el auditor incluirá en la documentación a presentar las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material contenidas en los estados financieros, la conexión de los procedimientos de auditoría posteriores con los riesgos valorados en las afirmaciones, los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten bastante claras. Cuando el auditor planifique el uso de evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores sobre la eficacia operativa de los controles, en la documentación deberá incluir las diferentes conclusiones alcanzadas sobre la confianza de esos controles aplicados en las auditorías anteriores. Muchas gracias.